¿Qué harías si el objeto de tus burlas de pronto valiera millones? Durante años, mi cuñada Clara se rió de mi colección de muñecas antiguas, esas figuras de porcelana que guardaba con tanto cariño en mi salita. Cada reunión familiar, sus comentarios mordaces resonaban. Eres como una niña grande, Lucrecia, jugando con muñequitas. Yo sonreía, apretando los dientes, mientras sentía un nudo en el pecho. Mis muñecas no eran juguetes, eran reliquias de mi abuela, pedazos de historia que me conectaban con ella. Pero Clara no lo entendía, y su risa siempre encontraba eco en los demás. Ese día, en la Feria de Antigüedades de San Telmo, todo cambió. Un experto, con sus gafas redondas y aire serio, se detuvo frente a mi puesto. Sus palabras, dichas frente a todos, hicieron que el aire se volviera denso. Señora, tiene usted un tesoro. Clara, a mi lado, se quedó muda, su rostro una máscara de incredulidad. Mientras el gentío murmuraba, yo sentí algo nuevo, una chispa de orgullo que no había sentido en años. El mercado de San Telmo bullía con vida. El aroma a café recién molido se mezclaba con el polvo de los puestos de antigüedades, y el sol de octubre calentaba las calles empedradas. Yo había llegado temprano, cargando mis muñecas con cuidado, cada una envuelta en tela para proteger sus rostros pintados. Mi puesto era pequeño, una mesa de madera con un mantel bordado por mi madre. Las muñecas, alineadas con precisión, parecían observarme con sus ojos de vidrio. Siempre me habían dado paz, pero también cargaban un peso, la sensación de que nadie más veía su valor. Clara llegó más tarde, con su bolso de diseño y su sonrisa de superioridad. ¿Otra vez con tus juguetes, Lucrecia?, dijo, mientras revisaba su celular. No respondí, pero mi corazón latía rápido. Había algo en el aire, una promesa de cambio que no podía explicar. Cuando el experto se acercó con su libreta llena de anotaciones, supe que ese día no sería como los demás. Llevaba meses preparando mi participación en la feria. No era solo por vender, era por mostrarle al mundo que mis muñecas eran más que un capricho. Cada una tenía una historia. La muñeca francesa de 1890, con su vestido de encaje desgastado. La alemana de ojos móviles, que mi abuela compró en un viaje. Eran mi refugio en los días oscuros, cuando el duelo por mi madre y mi abuela me dejaba sin aire. Clara nunca lo supo, nunca preguntó. Para ella, mi pasión era una excentricidad, algo que me hacía menos seria, menos adulta. Pero ese día, mientras el experto hablaba de rareza y valor histórico, sentí que mis muñecas me devolvían algo que había perdido. Mi voz. Clara, con su falsa sonrisa, intentó acercarse, pero yo ya no era la misma. La pregunta seguía rondándome. ¿Qué haría ella ahora, al saber que lo que despreciaba valía una fortuna? Mi relación con Clara nunca fue fácil. Desde que mi hermano Diego se casó con ella, hace 15 años, sus comentarios siempre tenían un filo. No era solo sobre las muñecas, era sobre mi ropa sencilla, mi casa modesta en Almagro, mi vida sin lujos. Lucrecia, deberías modernizarte, decía, mientras exhibía sus joyas. Yo intentaba ignorarla, pero cada palabra era como una piedrita en el zapato. En casa, después de las reuniones, me sentaba frente a mis muñecas y les hablaba. Sus rostros fríos me escuchaban sin juzgar, pero el malestar crecía, como una sombra que no podía sacudirme. La feria fue mi oportunidad de respirar, de mostrar que mi mundo tenía valor. Sin embargo, cuando Clara anunció que me acompañaría a San Telmo, supe que no sería un día tranquilo. El día antes de la feria, Diego me llamó. Clara solo bromea, no te lo tomes personal, dijo, como siempre. Pero no eran bromas. Eran dardos que buscaban herir. Recordé una Navidad, cuando Clara abrió mi regalo, un libro sobre coleccionismo, y soltó una carcajada. ¿Esto es en serio, Lucrecia? Todos rieron, incluso Diego. Me tragué las lágrimas y seguí sirviendo el postre. Ahora, en San Telmo, su presencia me pesaba. Cada vez que tocaba una muñeca, diciendo, ¡qué curioso!, sentía una punzada. Quería gritarle que no eran curiosidades, que eran mi herencia, mi orgullo, pero me contuve, como siempre. El mercado, con su bullicio y sus colores,
Era mi escape, pero Clara lo invadía todo con su voz aguda y sus gestos exagerados. El malestar no era solo por Clara, era por mí misma. ¿Por qué dejaba que sus palabras me afectaran tanto? A mis 58 años, debería tener la fuerza para enfrentarla, pero cada dito me había enseñado que la inseguridad puede ser una cárcel. En casa, rodeada de mis muñecas, me sentía segura, pero fuera, en el mundo, era como si mi voz se apagara. La feria era mi intento de romper esa cárcel, pero Clara me recordaba por qué me costaba tanto. Cada comentario suyo era un recordatorio de que, para algunos, nunca sería suficiente. Mientras acomodaba mis muñecas en el puesto, pensé en mi abuela, en cómo me enseñó a ver belleza en lo antiguo. Clara no entendía eso, y tal vez nunca lo haría, pero mientras el sol subía en el cielo, me prometí que ese día sería diferente. Además de Clara y Diego, estaban otros en mi vida que daban color a mis días. Mi vecina, Estela, de 65 años, era mi confidente. Con su cabello plateado y su risa fácil, siempre llegaba con un mate y una historia. Ella fue quien me convenció de ir a la feria. Lucrecia, tus muñecas son arte, mostrálas. Luego estaba Sofía, mi sobrina de 25 años, hija de Diego y Clara. Sofía era diferente a su madre. Tenía una dulzura que me recordaba a mi hermano antes de que el dinero lo cambiara. También estaba don Raúl, el dueño de la tienda de antigüedades del barrio, un hombre de 70 años con ojos vivaces que siempre me animaba. Estos lazos me sostenían, aunque a veces me sentía sola en mi lucha por ser vista. Estela y yo compartíamos más que un paredón. Cada tarde, en su patio lleno de jazmines, hablábamos de todo: mis muñecas, su vida como maestra jubilada, los recuerdos que nos marcaban. Ella entendía el valor de lo antiguo porque guardaba las cartas de su marido, fallecido hace 10 años. Son pedazos de alma, me decía, y yo asentía, pensando en mis muñecas. Sofía, por su parte, venía a casa a menudo, escapando de la tensión de su hogar. Mamá es intensa, admitía, y yo la abrazaba. Diego, mi hermano, era un puente entre nosotras, pero su lealtad estaba con Clara. Don Raúl, con su tienda llena de relojes y lámparas, era mi mentor. «Tenés ojo, Lucrecia», decía, y sus palabras eran un bálsamo. Los lazos con mi familia eran complejos. Diego y yo fuimos cercanos de niños, pero su matrimonio con Clara creó una grieta. Él era contador, vivía en un departamento lujoso en Palermo, y a veces parecía avergonzado de mi casa sencilla. Clara, con su manicura perfecta y su obsesión por las apariencias, era su opuesto. Sofía era mi esperanza, la prueba de que algo bueno podía salir de ellos. Estela y don Raúl, en cambio, eran mi refugio, mis aliados en un mundo que a menudo se sentía hostil. Mientras preparaba mi puesto en San Telmo, pensé en ellos. Quería que vieran este día, que entendieran por qué luchaba. Pero Clara, con su presencia, amenazaba con opacar todo. Clara siempre tuvo un talento para manipular. En la feria, mientras yo explicaba la historia de una muñeca a un cliente, ella se acercó con una sonrisa falsa. «Lucrecia, qué lindo que tengas un hobby», dijo, lo bastante alto para que todos oyeran. La palabra hobby me dolió. Mis muñecas eran mi pasión, no un pasatiempo. El cliente se alejó, y Clara siguió, tocando las muñecas sin cuidado. «Deberías venderlas baratas. Nadie paga mucho por estas cosas». Su tono era dulce, pero sus palabras eran veneno. Sentí la rabia subir, pero respiré hondo. No le daría el gusto de verme perder el control. El desequilibrio crecía con cada gesto suyo. Clara se paseaba por mi puesto, haciendo comentarios sobre modernizar mi imagen o invertir en algo útil. Era como si quisiera recordarme mi lugar. La cuñada simplona, la que no encajaba en su mundo de lujos. Pero había algo más en su actitud, una tensión que no entendía. Cuando don Raúl pasó por el puesto y elogió mi colección, Clara cambió de tema rápido, como si no quisiera que él hablara. Me pregunté si temía que alguien más viera el valor de mis muñecas. Su manipulación no era nueva, pero ese día se sentía más afilada, más intencional. El mercado seguía su ritmo,
con músicos tocando tangos y el aroma a choripán flotando en el aire. Pero dentro de mí, el desequilibrio crecía. Clara no solo menospreciaba mi trabajo, intentaba controlarlo. Cuando un coleccionista mostró interés, ella intervino. Son solo muñecas viejas, no valen tanto. El hombre dudó, y yo sentí un nudo en la garganta. Quise gritar que cada muñeca era única, que llevaban siglos de historia, pero las palabras no salían. Mientras Clara sonreía, como si no hubiera hecho nada, supe que esto no era solo burla. Había algo más, algo que aún no podía ver, pero que me hacía temer lo que vendría. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete y deja tu like para que podamos compartir más mensajes como este contigo. El conflicto estalló cuando Clara decidió ayudarme en el puesto. Sin pedírmelo, empezó a reorganizar mis muñecas, moviéndolas como si fueran adornos baratos. Así se ven mejor, dijo, pero sus cambios eran un desastre. Muñecas delicadas apiladas, algunas al borde de caerse. Un cliente, una mujer mayor con aire de coleccionista, frunció el ceño y se fue. «Clara, por favor, déjame a mí», dije tratando de mantener la calma. Ella se rió, como si fuera un chiste. «Relájate, Lucrecia. Solo quiero que vendas algo». Pero sus acciones no ayudaban. Parecían sabotaje. La tensión entre nosotras crecía. Y el mercado, con su bullicio, no podía ahogar el ruido de mi frustración. El día avanzaba, y cada intervención de Clara era un nuevo golpe. Cuando un joven preguntó por una muñeca alemana, ella interrumpió. «Eso no es nada especial. Tengo cosas mejores en casa». Mentía, pero el joven se fue. Sentí la sangre hervirme. Mis muñecas eran mi orgullo, y ella las reducía a basura. Pensé en Estela, en cómo me diría que no me dejara pisotear, pero enfrentarla era como cruzar un campo minado. Clara tenía el don de girar las cosas, de hacerme parecer la exagerada. Mientras el sol pegaba fuerte, me pregunté cuánto más podría soportar antes de explotar. La escalada no era solo por las muñecas, era por lo que representaban. Para mí, eran mi conexión con mi abuela, mi forma de honrarla. Para Clara, eran una excusa para recordarme que no era como ella, sofisticada, exitosa. Su ayuda era una forma de control, de mantenerme pequeña. Cuando don Raúl volvió y notó el desorden, frunció el ceño. «Lucrecia, ¿esto es idea tuya?», preguntó. Antes de que respondiera, Clara dijo, «Ella está un poco abrumada, la estoy ayudando». Mentira tras mentira. El conflicto no era solo externo, era interno. ¿Podría seguir permitiendo que ella definiera mi valor? Clara siempre había sido un desafío, pero ese día en la feria se mostró como la verdadera antagonista. No era solo su menosprecio, era su necesidad de brillar a costa de los demás. Con su vestido caro y su maquillaje impecable, atraía miradas, pero sus palabras eran armas. Cada comentario sobre mis muñecas, anticuadas, sin valor, era un intento de opacarme. Lo vi claro cuando un coleccionista serio, con un cuaderno lleno de notas, se acercó. Clara lo interceptó, hablando de mejores oportunidades en otras partes del mercado. Estaba desviando a mis posibles compradores, y no era casualidad. Su motivación era más profunda de lo que imaginaba. Clara vivía para las apariencias. Su vida giraba en torno a ser vista como superior, y mi colección, aunque no lo admitiera, la incomodaba. Quizás porque no podía controlarla, porque no encajaba en su mundo de lujos. Diego me había contado, en un momento de sinceridad, que Clara estaba obsesionada con el estatus. «Necesita ser la mejor en todo», dijo. En la feria, mi pequeño puesto, con su autenticidad, era una amenaza. Cada vez que alguien elogiaba mis muñecas, su sonrisa se tensaba. Ella no solo quería burlarse, quería que fracasara. El obstáculo que Clara representaba no era solo personal, era un reflejo de lo que siempre enfrenté. La idea de que mis pasiones, mi vida sencilla, no eran suficientes. Mientras ella hablaba con un grupo de coleccionistas, noté cómo los alejaba de mi puesto con risas y gestos exagerados. Era una maestra de la manipulación,
usando su encanto para desviar la atención. Pero algo en mí se encendía. Pensé en Sofía, en cómo me miraba con admiración cuando le hablaba de mis muñecas. Pensé en mi abuela, en su fuerza. Clara era un obstáculo, sí, pero no era invencible. La pregunta era, ¿cómo enfrentarla sin perderme a mí misma? La presión emocional me aplastaba. Cada vez que Clara hacía un comentario, sentía una lucha interna. ¿Callar o responder? Callar era más fácil, como siempre, pero cada silencio era una traición a mí misma, a mis muñecas, a mi abuela. En un momento, un niño tocó una muñeca y Clara lo regañó con brusquedad. «Cuidado, eso no es un juguete». La madre, avergonzada, se disculpó y se fue. Yo hubiera hablado con suavidad, explicado la historia de la muñeca, pero Clara convirtió un momento de conexión en uno de rechazo. Sentí culpa por no haber intervenido, por dejar que su voz dominara. La presión moral era aún peor. Sabía que enfrentarla podía fracturar mi relación con Diego. Él siempre defendía a Clara, diciendo que no lo hacía con mala intención, pero también sabía que seguir permitiendo su actitud era como renunciar a mi dignidad. En el puesto, mientras el calor del mediodía hacía brillar el sudor en mi frente, pensé en Sofía. Si callaba, ¿qué ejemplo le daba? Quería que ella viera a una mujer fuerte, no a una que se dejaba pisotear. Pero el miedo a las consecuencias, el enojo de Diego, el drama de Clara, me paralizaba. ¿Valía la pena arriesgar la paz familiar por defenderme? El mercado seguía su ritmo, pero yo estaba atrapada en mi cabeza. Cada muñeca en mi puesto era un recordatorio de mi valor, pero también de mi silencio. Estela me había dicho una vez, «Lucrecia, tu voz importa». Pero usarla significaba enfrentar no solo a Clara, sino a años de inseguridad. Cuando un coleccionista preguntó por una muñeca francesa, Clara volvió a interrumpir, diciendo que no valía la pena. Esta vez, mis manos temblaron. Sentí la presión como un peso físico, como si el aire se volviera espeso. Estaba en una encrucijada, seguir siendo la Lucrecia callada o arriesgarme a ser la mujer que siempre quise ser. Intenté recuperar el equilibrio ignorando a Clara. Me dije que no valía la pena discutir, que podía concentrarme en los clientes y dejar que sus comentarios resbalaran. Cuando un hombre mayor preguntó por una muñeca, le conté su historia con pasión. Es de 1880, hecha a mano en París. Él escuchaba, fascinado, pero Clara se acercó y dijo, «Lucrecia exagera, esas cosas no son tan raras». El hombre dudó y se fue. Mi intento de ignorarla no funcionaba. Cada palabra suya era un pinchazo. Quise creer que no importaba, que podía seguir adelante, pero la verdad era que me estaba desgastando. También intenté hablar con ella, buscando un punto medio. «Clara, aprecio tu ayuda, pero prefiero manejar el puesto sola», dije, con voz suave. Ella puso cara de ofendida. «¿En serio? Solo quiero que te vaya bien». Su tono era de víctima, como si yo fuera la ingrata. Diego, que había llegado a la feria, escuchó y me miró con reproche. «No seas así, Lucrecia. Ella solo quiere ayudar». Me sentí atrapada. Mi intento de establecer límites había fallado, y ahora parecía la mala de la historia. Negar la realidad, que Clara no quería ayudarme, sino controlarme, era más fácil que aceptar el conflicto que vendría. El fracaso de mis esfuerzos me dejó agotada. Mientras el sol bajaba, el mercado seguía lleno de vida, pero yo me sentía desinflada. Pensé en cerrar el puesto e irme, en rendirme por ese día. Pero entonces vi a Sofía acercarse, con una sonrisa tímida. «Tía, tus muñecas son increíbles», dijo, tocando una con cuidado. Sus palabras fueron un recordatorio de por qué estaba ahí. Negar la realidad no me llevaría a ninguna parte. Clara no iba a cambiar, pero yo sí podía hacerlo. La pregunta era cómo, y el miedo a lo que vendría seguía rondándome, como una nube que no se disipaba. El momento que lo cambió todo llegó al final de la tarde. Un hombre de traje, con gafas redondas y una libreta llena de anotaciones, se detuvo en mi puesto. Se presentó como Ricardo Guzmán, experto en antigüedades de una casa de subastas internacional. Examinó mis muñecas con una lupa, murmurando palabras como excepcional y única.
Luego, frente a un grupo de curiosos que se había reunido, dijo: «Señora, su colección vale millones. Podría subastarse en París o Nueva York». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara, que estaba a mi lado, se quedó rígida, su sonrisa congelada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Mis muñecas, mi pasión, eran un tesoro. El descubrimiento fue como un rayo. Nunca había imaginado que mis muñecas tuvieran un valor tan inmenso. Siempre supe que eran especiales, pero millones era una cifra que no entraba en mi cabeza. Ricardo explicó que varias piezas eran de fabricantes raros, algunas únicas en el mundo. La muñeca francesa de 1880 es una obra maestra, dijo, señalándola. La gente murmuraba, algunos sacaban fotos. Sentí una mezcla de orgullo y vértigo, pero también noté la mirada de Clara. No era solo sorpresa, era algo más oscuro. En ese momento, entendí que este descubrimiento no solo elevaba mi colección, ponía al descubierto sus años de burlas. La revelación no solo era sobre el dinero, era sobre mí. Durante años, había dejado que Clara y otros me hicieran sentir pequeña. Pero ahora, frente a todos, un experto validaba lo que siempre supe. Mis muñecas eran valiosas, y yo también. Sofía, que había llegado con Diego, me miró con ojos brillantes. Don Raúl, desde un lado, asintió con orgullo. Hasta Estela, que apareció de sorpresa, me abrazó, pero Clara no dijo nada. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Mientras Ricardo me daba su tarjeta, prometiendo contactarme, supe que este momento era un punto de no retorno. La verdad estaba a la vista, y ahora todos la veían. Mi primera reacción fue visceral. Quise gritar, reír, llorar, todo a la vez. Pero en lugar de eso, me volví hacia Clara y dije, con una calma que no sabía que tenía: «Siempre dijiste que eran juguetes». «Parece que no». Las palabras salieron solas, afiladas pero controladas. La gente a nuestro alrededor contuvo el aliento. Clara parpadeó, su rostro pálido, y forzó una risa. «Lucrecia, siempre supe que eran especiales». Mintió, pero nadie le creyó. Mi acción impulsiva no fue planeada, pero fue liberadora. Por primera vez, no me contuve. Sentí el peso de años de silencio caer de mis hombros. Clara no se rindió tan fácil. Intentó recuperar el control, acercándose a Ricardo con una sonrisa encantadora. «Soy la cuñada de Lucrecia. Siempre la apoyé con su colección», dijo. Era una mentira tan descarada que casi me río. Ricardo, con cortesía fría, la ignoró y siguió hablándome. Mi reacción inicial dio paso a una claridad nueva. No necesitaba pelear con ella. La verdad hablaba por sí sola, pero la intensidad del momento no se desvanecía. Sentía el corazón acelerado, la adrenalina corriendo. Diego, a un lado, miraba al suelo, como si no supiera qué hacer. Sofía, en cambio, se acercó y me tomó la mano, dándome fuerza. La acción impulsiva tuvo consecuencias inmediatas. Algunos coleccionistas que Clara había alejado volvieron, interesados ahora que sabían el valor de mis muñecas. La gente susurraba, y sentí sus ojos sobre mí, pero esta vez no era con lástima o burla, sino con respeto. Clara intentó mezclarse con la multitud, pero su incomodidad era evidente. Mi reacción, aunque arriesgada, había cambiado las reglas del juego, pero también sabía que esto no terminaba aquí. Clara no era de las que aceptan la derrota, y yo aún tenía que decidir cómo manejar lo que vendría. El mercado, con sus luces y sonidos, parecía más brillante, pero la tensión seguía en el aire. Decidí aprovechar el momento para tomar el control. Hablé con Ricardo, aceptando su oferta de evaluar toda mi colección. También invité a don Raúl a colaborar, sabiendo que su experiencia sería clave. «Lucrecia, ¿estás lista para esto?», me dijo, y sus palabras me dieron valor. En el puesto, empecé a hablar con los clientes con una confianza nueva, contando las historias de mis muñecas sin miedo. Pero mi intento de cambio no pasó desapercibido. Clara, que seguía cerca, comenzó a murmurar con Diego, lanzándome miradas venenosas. Mi decisión de avanzar sin consultarla era, para ella,
una afrenta. El conflicto, que creí resuelto, solo había cambiado de forma. El nuevo conflicto surgió cuando Clara intentó manipular a Diego. Lo escuché decir: «Lucrecia, deberías incluirnos en esto. Somos familia». Era su forma de meterse en mi éxito, de reclamar una parte de algo que nunca valoró. Sentí una punzada de culpa. Diego era mi hermano, y no quería herirlo, pero también sabía que ceder ante Clara sería traicionarme. Sofía, que escuchó la conversación, me susurró: «Tía, no dejes que te manejen». Su apoyo me dio fuerza, pero la presión familiar crecía. Mi intento de cambiar, de ser la protagonista de mi historia, chocaba con las expectativas de siempre: mantener la paz, no hacer olas. Mientras organizaba mi puesto, el mercado seguía vibrando. Los aromas a empanadas y el sonido de un bandoneón llenaban el aire, pero mi mente estaba en el futuro. Cambiar significaba establecer límites, algo que nunca había hecho con Clara, pero cada paso adelante generaba resistencia. Ella seguía hablando con otros, probablemente tejiendo una narrativa donde ella era la víctima. La gente me miraba, algunos con admiración, otros con curiosidad. Sabía que este conflicto no era solo con Clara, era con la versión de mí misma que había permitido tanto. La pregunta ahora era cuánto estaba dispuesta a arriesgar por mi nueva voz. El giro llegó cuando Sofía me confesó algo que me dejó helada. En un momento tranquilo, mientras ordenábamos el puesto, me dijo: «Tía, mamá intentó vender una de tus muñecas hace un año». Mi mente se nubló. Sofía explicó que Clara había tomado una muñeca de mi casa, diciendo que no la extrañaría, y la llevó a una tienda. El dueño, que conocía a don Raúl, la rechazó y me devolvió la muñeca sin decirme nada para evitar problemas. Era una traición que nunca imaginé. Clara no solo se burlaba, había intentado lucrar con lo que despreciaba. Sentí una mezcla de rabia y dolor, como si me hubieran apuñalado. La traición de Clara cambió todo. No era solo una cuestión de burlas o control, era codicia. Recordé esa muñeca, una pieza pequeña que encontré en mi estante meses atrás, ligeramente movida. Pensé que había sido un descuido mío, pero ahora todo tenía sentido. Sofía, con lágrimas en los ojos, dijo: «No quería decírtelo, pero ahora que sabes lo que valen». Diego no sabía nada, o eso decía Sofía. Confrontar a Clara significaría romper la frágil paz familiar, pero ignorarlo sería traicionarme. El mercado, con su bullicio, parecía lejano. Mi mundo se reducía a esa verdad cruel y a lo que haría con ella. El giro dejó una herida abierta. Clara, que ahora hablaba con un grupo de coleccionistas, seguía actuando como si nada. Pero yo la veía diferente, no solo como una antagonista, sino como alguien capaz de cruzar cualquier línea por su beneficio. Estela, que seguía en el puesto, notó mi cara y me abrazó. «Sos más fuerte de lo que crees», dijo. Pero la fuerza que necesitaba ahora era distinta. La traición de Clara no solo era personal, era un recordatorio de que mi silencio la había habilitado. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja, supe que el próximo paso sería el más difícil. ¿Cómo enfrentas a alguien que no conoce el remordimiento? La confrontación con Clara llegó al anochecer. La feria estaba en su apogeo, con luces colgando sobre las calles, y el aroma a vino y pan casero flotando. La encontré cerca de mi puesto, hablando con Diego. No pude contenerme más. «Clara, ¿por qué intentaste vender una de mis muñecas?», pregunté, mi voz firme pero temblorosa. Ella se giró, sorprendida, y Diego frunció el ceño. La multitud a nuestro alrededor se aquietó, sintiendo la tensión. Clara intentó reírse, diciendo: «¿De qué hablas? Eso es ridículo». Pero su nerviosismo la delató. Por primera vez, no me retracté. Había cruzado un umbral, y no había vuelta atrás. El enfrentamiento fue más que palabras. Era años de resentimientos saliendo a la luz. Le conté lo que Sofía me había dicho, cómo había tomado una muñeca y tratado de venderla. Diego miró a Clara incrédulo. Ella cambió de táctica, con lágrimas falsas. «Lucrecia, estás equivocada. Nunca haría eso». Pero Sofía, que estaba cerca, dio un paso al frente. «Es verdad, papá. Lo vi». El peso de su confesión cayó como una piedra. Clara, atrapada,
Se puso roja. Mi corazón latía rápido, pero no era miedo. Era liberación. Enfrentarla no era solo por mí. Era por Sofía, por mi abuela, por todas las veces que me callé. El mercado parecía contener el aliento. Algunos coleccionistas, incluido Ricardo, observaban desde lejos. Clara intentó girar la narrativa, diciendo que yo era inestable, que el éxito me había cambiado. Pero nadie le creyó. Diego, por primera vez, no la defendió. «Clara, ¿es cierto?», preguntó, su voz rota. Ella no respondió, solo se alejó, diciendo que necesitaba aire. La confrontación no resolvió todo, pero marcó un antes y un después. Sentí el apoyo silencioso de Estela, la mirada orgullosa de Sofía. Había enfrentado a mi antagonista, y aunque el costo era incierto, me sentía más viva que nunca. Las consecuencias externas fueron inmediatas. Clara se fue de la feria, y Diego se quedó, dividido entre la lealtad a su esposa y la verdad. Me pidió hablar en privado, pero yo necesitaba tiempo. «Diego, esto no es solo sobre la muñeca, es sobre todo», dije. Él asintió, pero su silencio dolía. Sofía se quedó conmigo, ayudándome a cerrar el puesto. Algunos coleccionistas se acercaron, interesados en mi colección, pero la noticia de la confrontación se esparció. La gente susurraba y sentí sus juicios. Era el precio de alzar la voz, pero también una prueba de mi nueva fuerza. Internamente, las consecuencias eran más pesadas. Me cuestioné si había sido demasiado dura, si debí callar por el bien de la familia. La culpa me apretaba el pecho, pero luego pensé en mi abuela. Ella nunca se dejó pisotear. Recordé sus palabras. «Lucrecia, lo que amas te define. Mis muñecas, mi pasión, eran mi verdad». Enfrentar a Clara no solo era por la traición, era por reclamar mi dignidad. Pero la duda persistía. ¿Había roto algo con Diego que no podría repararse? Mientras guardaba mis muñecas, el peso de esa pregunta me seguía. Estela y don Raúl se quedaron hasta el final, ayudándome a cargar todo. «Hiciste lo correcto», dijo Estela, y don Raúl asintió. Sofía, con una sonrisa, dijo: «Tía, estoy orgullosa». Sus palabras eran un bálsamo, pero no borraban la tormenta interna. El mercado, ahora más tranquilo, se sentía como un campo de batalla donde había ganado. Pero a un costo. Ricardo me llamó más tarde, confirmando una reunión para la subasta. El futuro era prometedor, pero las consecuencias de mi decisión, la fractura familiar, la exposición pública, eran un recordatorio de que la libertad tiene un precio, y yo recién empezaba a pagarlo. La caída emocional llegó esa noche, en casa. Sola, rodeada de mis muñecas, me derrumbé. Las lágrimas vinieron sin aviso, un torrente de alivio, rabia y miedo. Había enfrentado a Clara, pero ¿y ahora qué? Diego no me llamó, y la idea de perderlo me rompía. Él era mi hermano, mi único lazo familiar directo. Pensé en Sofía, en cómo mi decisión podía afectarla. La culpa me ahogaba. ¿Había sido egoísta? Mis muñecas, alineadas en sus estantes, me miraban con sus ojos de vidrio. Por un momento, dudé de todo. De mi colección, de mi valor, de mi fuerza. Estaba al borde de rendirme. La ruptura emocional era más que tristeza. Era un cuestionamiento de mi identidad. Durante años, había construido mi vida en torno a la idea Laura, pero ahora todo se tambaleaba. La confrontación con Clara había roto el silencio, pero también me había dejado expuesta. Sin Estela, sin Sofía, sin don Raúl, me sentía sola. Pensé en vender las muñecas, en dejar todo atrás. La idea era tentadora. Desaparecer, empezar de cero. Pero luego vi la muñeca francesa, la que Clara intentó vender. Su rostro, sereno y eterno, me desafiaba. Rendirme sería traicionar no solo a mi abuela, sino a mí misma. La caída era profunda, pero no era el final. El silencio de la casa amplificaba mis pensamientos. El aroma a lavanda de mis cortinas, el tic-tac del reloj de mi abuela, todo me recordaba quién era. Pero la duda seguía. ¿Valía la pena? La ruptura con Clara podía costarme a Diego, a mi familia. La caída emocional me tenía al borde, pero un recuerdo vino. Sofía, diciendo: «Estoy orgullosa». Estela, abrazándome.
Don Raúl, creyendo en mí. No estaba tan sola como creía. La noche era oscura, pero mis muñecas, con su presencia silenciosa, me decían que aún había luz. La pregunta era si podía encontrarla. El primer destello de luz llegó con un mensaje de Sofía. Tía, te quiero. Pase lo que pase, estoy con vos. Sus palabras fueron un ancla. Me levanté, limpié mis lágrimas y miré mis muñecas. No eran solo objetos, eran mi historia, mi fuerza. Entendí que enfrentar a Clara no era solo por la traición, sino por establecer límites. No podía controlar la reacción de Diego o Clara, pero sí mi propia vida. La nueva comprensión era clara. Mi valor no dependía de ellos. Era mío, y mis muñecas lo probaban. La oscuridad retrocedía, y yo empezaba a respirar. La comprensión creció cuando llamé a Estela. Aunque era tarde, ella escuchó. Lucrecia, siempre fuiste más fuerte de lo que creías, dijo. Me habló de su propio pasado, de cómo dejó un trabajo que la anulaba. Elegí mi paz, dijo. Sus palabras resonaron. Yo también podía elegir. Mi dignidad, mi pasión, mi verdad. Pensé en la reunión con Ricardo, en las posibilidades que traería. La luz al final del túnel no era solo esperanza, era un camino. Mis muñecas, mi colección, eran el mapa. Por primera vez, sentí que podía recorrerlo, paso a paso. La casa ya no se sentía vacía. El aroma a lavanda, el tic-tac del reloj, las muñecas, todo era parte de mí. La nueva comprensión me dio claridad. No necesitaba la aprobación de Clara ni de nadie. Mi vida, mi trabajo, mi amor por las antigüedades eran suficientes. La feria había sido un campo de batalla, pero también un renacimiento. Mientras el amanecer pintaba el cielo, supe que el camino no sería fácil, pero era mío. La luz estaba ahí, y yo estaba lista para alcanzarla. La pregunta ahora era cómo construir desde ahí, y la respuesta estaba en mis manos. La decisión crucial llegó una semana después de la feria. Me reuní con Ricardo en su oficina, un lugar lleno de libros y objetos antiguos. Revisó mi colección y confirmó su valor. Podemos subastar esto por millones, pero solo si estás lista. Estaba lista. Decidí no solo vender algunas piezas, sino usar las ganancias para abrir una pequeña galería de antigüedades en Almagro. Sería mi espacio, mi sueño, un lugar para compartir la belleza de lo antiguo. La decisión no fue solo financiera, fue personal. Elegí mi independencia, mi dignidad, mi futuro. Clara ya no definía mi valor, yo lo hacía. Tomar esta decisión significó enfrentar miedos. Vender piezas que amaba dolía, pero entendí que no eran solo mías. Eran historias que debían compartirse. La galería sería mi forma de honrar a mi abuela, de enseñar a otros el valor de lo antiguo. También decidí establecer límites claros con Clara y Diego. No los excluiría, pero no les daría poder sobre mí. Cuando Diego me llamó, diciendo que quería hablar, accedí, pero con condiciones. Respeto o nada. La decisión fue un acto de amor propio, una promesa de no volver a callar. Mis muñecas, en sus estantes, parecían asentir. La claridad de la decisión trajo paz. Caminé por mi casa, tocando cada muñeca, agradeciendo su presencia. El aroma a lavanda, el sol entrando por la ventana, todo se sentía vivo. Sofía me visitó, emocionada por la galería. Tía, va a ser increíble, dijo. Estela y don Raúl ofrecieron su apoyo, prometiendo ayudarme. La decisión no solo era sobre el futuro, era sobre el presente. Estaba eligiendo vivir sin miedo, con pasión, con propósito. El camino adelante era incierto, pero por primera vez no me asustaba. Estaba lista para construir mi nueva vida. Mis acciones comenzaron con pasos concretos. Firmé el contrato con Ricardo, seleccionando 10 muñecas para la subasta. Cada una era una despedida, pero también un nuevo comienzo. Luego, con don Raúl, encontramos un local en Almagro, pequeño pero perfecto. Empecé a restaurarlo, pintando paredes, diseñando estantes. Cada clavo, cada pincelada, era una declaración de independencia. También comencé a dar charlas en el barrio, contando las historias de mis muñecas. La gente escuchaba, fascinada, y yo hablaba sin dudar.
Estas acciones no solo transformaban mi vida, me liberaban del pasado. La liberación se sentía en cada detalle. Cuando Diego y yo hablamos, fue honesto pero tenso. Admitió que Clara estaba avergonzada, pero no se disculpó. Necesitamos tiempo, dijo. Acepté, pero dejé señal de la imagen no estaba afectada. No iba a VEG, pero sabía que mis límites eran firmes. Sofía me apoyó, ayudando con la galería y prometiendo a visitarla con frecuencia. Estela me conectó con coleccionistas, y don Raúl me dio consejos sobre precios. Cada acción, firmar contratos, restaurar el local, dar charlas, era un paso hacia libertad. Mis muñecas, incluso las que quedaban, me daban fuerza. El aroma a pintura fresca, el sonido de martillos, todo era parte de mi transformación. Estaba construyendo no solo una galería, sino una vida nueva. La comunidad respondió con entusiasmo. Vecinos ofrecían ayuda, coleccionistas hacían ofertas. Mi primera charla, en el Centro Cultural, atrajo a 50 personas. Conté la historia de una muñeca alemana, y la gente aplaudió. Sofía grabó el momento diciendo, «Tía, esto es solo el comienzo». Mis acciones eran liberadoras, porque eran mías. No necesitaba la aprobación de Clara ni de nadie. La galería, mis charlas, mi colección, todo era una prueba de mi valor. Mientras trabajaba, el sol iluminaba el local, y supe que estaba exactamente donde debía estar. La relación con Diego y Clara se redefinió. No se reconcilió. En una segunda reunión, Clara ofreció una disculpa tibia. Lamento lo de la muñeca. No pensé que importara. No la creí, pero acepté por Sofía y Diego. No quiero rencores, pero necesito respeto, dije. Diego asintió, prometiendo intentar. Clara se mantuvo distante, y yo lo prefería así. La redefinición significó límites claros, contacto mínimo, centrado en Sofía. No necesitaba su aprobación, y esa claridad me dio paz. Mis muñecas, en sus estantes, me recordaban que mi valor era interno, no externo. Sofía y yo nos acercamos más. Ella ayudaba en la galería, aprendiendo sobre antigüedades. Tía, sos mi inspiración, dijo una tarde, mientras organizábamos vitrinas. Estela y don Raúl también se volvieron familia. Estela traía mates, don Raúl traía libros. No hubo reconciliación con Clara, pero sí con Diego, en un sentido práctico. Nos veíamos en eventos de Sofía, manteniendo la cortesía. La redefinición era liberadora. Elegir relaciones basadas en respeto, no en obligación. El aroma a lavanda en la galería, el brillo de las muñecas. Todo reforzaba mi nueva vida. Estaba en paz, no con todos, pero conmigo misma. La comunidad se convirtió en un pilar. Vecinos visitaban la galería, compraban piezas, asistían a charlas. Una escuela me invitó a hablar, y los chicos me llamaron la señora de las muñecas. Sofía reía diciendo, «Eso es un cumplido». Mis lazos con Estela, don Raúl y Sofía se fortalecieron, mientras que con Clara mantuve distancia. La redefinición no era ruptura total, sino equilibrio. Diego y yo nos veíamos menos, pero sin tensión. Mi galería, mis muñecas, mi vida, todo era una prueba de que podía elegir quién formaba parte de mi mundo, y elegí a quienes me valoraban. Mi nueva vida floreció en la galería. Abrí oficialmente en un día soleado, con vecinos, coleccionistas y Sofía presentes. La vitrina brillaba, mostrando muñecas y sus historias. Di una charla breve, agradeciendo a Estela, don Raúl y Sofía. Esto es para mi abuela, para todos nosotros, dije. La gente aplaudió. Algunos compraron piezas. El aroma a jazmín del patio, el sonido de risas, todo era vida. Mi visión era clara. Compartir belleza, honrar el pasado, vivir sin miedo. La galería no era solo un lugar, era mi legado, mi libertad. El aprendizaje estaba completo. Entendí que mi valor no dependía de otros, sino de mí. Enfrentar a Clara me enseñó a establecer límites, a elegir mi paz. Mis muñecas me enseñaron resiliencia. Sobrevivieron siglos, y yo también podía hacerlo. Sofía, ahora mi ayudante, planeaba estudiar historia del arte. Por vos, tía, dijo.
Estela y don Raúl visitaban a diario, trayendo ideas. Diego y Clara se mantuvieron distantes, pero no me afectaba. Mi nueva visión, vivir con pasión, con dignidad, me guiaba. La galería crecía, mi voz resonaba, y yo era, por fin, libre. El epílogo no era un final, sino un comienzo. La galería atraía a más gente. Mis charlas se multiplicaban. Una universidad me invitó a dar un curso. Sofía grababa todo diciendo, «Esto es historia viva». Mis muñecas, las que quedaban y las vendidas, seguían contando historias. El aprendizaje, mi valor, mi fuerza, mi elección, era mi mayor tesoro. Mientras el sol se ponía, tiñendo la galería de dorado, supe que esta vida, esta visión, era mía, y la llevaría conmigo, siempre, como mis muñecas, eternamente. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.